chayotero a la vista. Ayer la lo Coparmex, pusieron en su lugar, tómala. El presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determine la Corte hoy. Y bueno, lo que yo le quiero preguntar es si usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero, o Coparmex, no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte, ministras. Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que no entiendes, sobre burro, la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder ejecutivo y legislativo por otro, y esto lo que puede generar, o sea, más allá digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas. No sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta. ¿Por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte, ¿ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Que defienden la Constitución. Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días una compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación, de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace 6 años
decían que se llamaba poder familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado? Si la propia ministra presidenta dice, sí, en efecto. Ahora, ¿no les gusta esa constitución? Pues no es un asunto de los 8 ministros, es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México. A la oposición, ¿no le parece bien? Bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces, hay que hacérsela a los ministros de la Corte y las ministras. Vale.